Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy aprendemos a tejer esta hermosa puntada. Es un punto un poco elastizado, está tejido a base de elástico 2x1, 2 puntos revés, un punto derecho, en forma de pimpollo. Se puede utilizar este punto para tejer ropita de bebé, para tejer cardigan, para tejer chal, bufanda, gorro. La verdad que es un punto bastante universal. Esta muestra la tejí con agujas número 4.5 y utilizando lana merino mezclada con lana mohair. Recomiendo tejer este punto con lana mohair, va a quedar muy hermosa. Miren esta textura. Para tejer este punto montamos la cantidad de puntos múltiplo de 6 más 5 puntos de equilibrio y más 2 puntos del borde. Tejemos 10 vueltas y después el motivo se repite desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 10. O sea, vuelta número 1 y 2 tejemos una sola vez al principio. Voy a tejer dos motivos a lo ancho y para eso tengo montados 19 puntos. Empezamos a tejer, vuelta número 1, primer punto del borde, paso sin tejer. Tejemos el primer motivo, 2 puntos al revés, un punto al derecho. Repito el motivo, 2 puntos al revés, punto derecho, 2 puntos al revés, derecho. Así tejo hasta finalizar la vuelta. Al finalizar la vuelta tejemos 2 puntos al revés, son puntos de equilibrio, y último punto del borde tejemos al revés. Vuelta número 2, tejemos como se nos presentan los puntos. Primer punto, paso sin tejer. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. El punto que se nos presenta al revés, tejemos al revés. Derecho, derecho, revés, derecho, derecho. Finalizando la vuelta, como siempre, último punto del borde lo tejemos con el punto al revés. Como tejer, vuelta número 3, punto del borde, paso sin tejer. Tejemos primer motivo, 2 puntos al revés. De un punto voy a tejer 4 puntos, punto al derecho por detrás, sin sacar este punto de la aguja izquierda, punto al derecho, tomamos por delante, lazada, punto al derecho por atrás. Ahora sí puedo sacar este punto, 2 puntos al revés, un punto al derecho. Repito el motivo, 2 puntos al revés. De un punto tejemos 4 puntos, punto al derecho por detrás, punto al derecho por delante, lazada, punto al derecho por detrás, 2 puntos al revés, punto al derecho. Tejimos dos motivos, vamos a tejer puntos de equilibrio, 2 puntos al revés. De un punto tejemos 4 puntos, derecho por detrás, derecho por delante, lazada, derecho por detrás, 2 puntos al revés, punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos, 2 puntos al derecho, 4 puntos al revés,
2 puntos al derecho, punto revés, 2 puntos al derecho, 4 puntos al revés, dos puntos al derecho, revés, 2 puntos al derecho, 4 puntos al revés, dos puntos al derecho, último punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 5, tejemos como se nos presentan los puntos, 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés, derecho, 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés, derecho, 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés, punto del borde. Vuelta número 6, tejemos como se nos presentan los puntos, 2 puntos al derecho, 4 puntos al revés, 2 puntos al derecho, y así tejemos hasta finalizar la vuelta. Tejemos vuelta número 7, punto del borde. Primer motivo, 2 puntos al revés, pasar 2 puntos sin tejer, la hebra atrás del tejido, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Primero voy a cambiar la orientación de los puntos, damos vuelta, el punto tiene que posicionarse de esta forma, y ahora tomamos 2 puntos juntos al derecho. Con la aguja izquierda deslizamos los puntos que pasamos sin tejer sobre el punto tejido. Seguimos 2 puntos al revés, de un punto tejemos 4 puntos, derecho por detrás, derecho por delante, lazada, derecho por detrás, y repito el motivo, 2 puntos al revés, pasamos 2 puntos sin tejer, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambiamos la orientación de los puntos, y deslizamos los puntos que pasamos sin tejer sobre el punto tejido. 2 puntos al revés, de un punto tejemos 4 puntos, derecho por detrás, derecho por delante, lazada, derecho por detrás. Tejimos 2 motivos, ahora tejemos puntos de equilibrio, 2 puntos al revés, paso 2 puntos sin tejer, cambiamos la orientación de los puntos, tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. ¿Para qué cambiar la orientación de los puntos? Para que el punto aquí no sea punto retorcido. Y deslizamos 2 puntos que pasamos sin tejer sobre el punto tejido. 2 puntos al revés, punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 8, como todas las vueltas pares, tejemos como se nos presentan los puntos. 2 puntos al derecho,
punto revés, 2 puntos al derecho, 4 puntos al revés, 1, y así tejo hasta finalizar la vuelta como se nos presentan los puntos. Vuelta número 9, tejemos como se nos presentan los puntos, 2 puntos al revés, derecho, 2 puntos al revés, derecho, y así tejo hasta finalizar la vuelta. Vuelta número 10, tejemos como se nos presentan los puntos. Esta es la última vuelta del motivo. Después repetimos esta puntada a partir de la vuelta número 3. Repetimos vuelta 3, de 3 hasta la 10. Bueno, esta vuelta tejemos como se nos presentan los puntos, y después vuelta número 11 tejemos igual que la vuelta número 3. Punto del borde al revés, y así sale este hermoso punto. Espero que les gustó. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.